Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es intentar explicar las diferencias entre estos conceptos que vemos a veces, como son los de capital circulante necesario o capital circulante óptimo, que a veces no están claros o en otras ocasiones se confunden entre sí. Vamos a intentar explicarlos un poco mejor. Entonces, a veces vemos en algunos supuestos o en algunos artículos que nos hablan de capital circulante necesario o adecuado, y en otras ocasiones vemos el concepto de capital circulante óptimo o ideal. En realidad son dos conceptos distintos y vamos a intentar detallar cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el capital circulante necesario o adecuado. También puede ser, como sabemos, el fondo de rotación, porque cuantitativamente es la misma cantidad. Y en esta ocasión, cuando nos hablan de capital circulante necesario, lo que nos están diciendo son esas necesidades que tiene el fondo de rotación o el capital circulante de una empresa derivadas de su ciclo normal de explotación. ¿Cómo calculamos este capital circulante necesario o adecuado? Bueno, pues se calcula sobre las cifras, las propias cifras de la empresa, de activo corriente y pasivo corriente, que se determinan para el cálculo del periodo medio de maduración. Básicamente, como decimos, es cuantificar la suma de todos esos saldos medios de estas partidas que determinan ese periodo medio o ese tiempo, ese periodo de plazo de tiempo que tardamos en recuperar desde que se invierte un euro, una unidad monetaria en la empresa, y tienen que ser necesariamente financiadas para recuperar esa unidad monetaria. Y a eso le añadimos el saldo medio de tesorería necesaria para atender el pasivo corriente. Este dato nos los tienen que dar también para averiguar ese capital circulante necesario o adecuado. Y por otro lado, cuando nos hablan de capital circulante óptimo o ideal, este se calcula en base a unos índices que son una referencia, que suelen ser del sector, la media del sector, o los más positivos o los más óptimos de alguna empresa que tomemos como ejemplo. Como decimos, son periodos, rotaciones o algún otro componente del periodo medio de maduración relativos a o la media del sector, de estadística del sector, o la empresa que mejor funciona en ese sector. Por otro lado, también hay que decir que en este caso también debemos de tener en cuenta ese saldo medio de tesorería necesario para atender ese pasivo corriente. Bien, entonces, partiendo de estas premisas, de estas definiciones, tenemos un esquema para cada uno de estos dos conceptos. Para capital circulante necesario, como decimos, debemos de partir de saldos medios. Entonces, para cada uno de los periodos que tenemos, ese periodo de maduración, tendremos que ir sumando esos saldos medios que debemos de financiar. Y eso nos dará el total del capital circulante necesario, teniendo en cuenta que el saldo medio de proveedores, como sabemos, hay que restarlo. No hay que sumarlo porque es al revés, es un medio de financiación. Y por otro lado tendremos el esquema para ese concepto de capital circulante óptimo ideal o fondo de rotación óptimo o ideal, que sería de esta forma. Como decimos, primero calcularíamos a partir de los movimientos de salidas anuales de la empresa con los datos que nos den, calculamos el movimiento de salida diario real que hemos tenido, que sería dividir estos movimientos entre los días del año, que pueden ser 365 días, o nos pueden dar el llamado periodo comercial de 360. Una vez que tenemos ese saldo movimiento de salida diario real, nos deben de dar también los periodos óptimos en días. Estos periodos óptimos, como decíamos, para el caso de este capital circulante óptimo, nos basaríamos en una media del sector o en alguna empresa que consideremos como prototipo o como ejemplo de mejor funcionamiento. Y ya con esos datos de plazos, lo que hacemos es multiplicar la columna B por la C, en este caso ese movimiento de salida diario que hemos calculado por esos plazos o periodos o duración de días óptimos de esa empresa. Pues bien, esto lo podemos ver a partir de un ejemplo
que puede ser el siguiente, en el cual nos dan estos datos relativos a movimientos, en primer lugar, de productos, tanto materias primas como materias auxiliares. Esta empresa parece que tiene materias auxiliares, que en realidad es similar o entra dentro del grupo de materias primas. Luego tendríamos, es decir, materias o materiales que necesitamos también para fabricar. Tendríamos productos en curso, que son los que no están fabricados al 100%, como sabemos, y por otro lado, productos terminados. Bien, nos dan este movimiento de cada uno de estos productos, que consiste en los inventarios iniciales, más las compras de materias primas. En el caso de materias primas, luego una parte de estas materias primas salen o se utilizan para producir, y nos quedan otras en nuestro almacén, que será el inventario final. Como vemos y como sabemos, se cumple que las existencias finales, lógicamente, es lo que tenía al principio, más lo que ha entrado, menos lo que sale para producir. En materias auxiliares, exactamente lo mismo, nos dan estos movimientos y deducimos ese inventario final, esa existencia final de materias primas. Y en productos en curso tenemos exactamente lo mismo. Bien, hay que tener en cuenta que nos deben de dar estos costes de fabricación del periodo, y podemos determinar también la producción terminada. A partir de ahí tendremos el inventario final de productos en curso. Y por último, en cuanto a los productos terminados, vemos como nos dan el dato de la existencia inicial de productos terminados. Tenemos una entrada de productos terminados en el almacén, pero esta entrada realmente viene derivada de esta producción terminada que tenemos aquí, en el escalón anterior. Aquí pues hay que recordar esa escalera del coste que hemos visto en alguna ocasión para entenderlo mejor. Sabemos que en primer lugar los costes de producción o de fabricación vienen derivados de la suma de estos tres factores: consumo de materias primas, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. Sumando o restando, en el caso de que sea negativa, la variación de productos en curso, tendríamos el coste de los productos terminados, y sumando la variación de productos terminados tenemos el coste de ventas. De ahí viene lo que decíamos de que estas entradas en almacén, en cuanto a productos terminados, vienen derivadas de esa producción terminada, derivado de esta escalera del coste. Bien, entonces, una vez que tenemos estos datos y también los datos de los clientes, y en este caso también una partida que es efectos comerciales a cobrar, que en realidad es del mismo grupo de clientes, es decir, es un activo corriente, y por otro lado tenemos los datos de los proveedores, lo que debemos a proveedores, tanto del ejercicio actual como del ejercicio anterior, y de la partida también de efectos comerciales a pagar, que hay que sumarla dentro de este grupo de pasivo corriente, de exigible o exigible a corto plazo. También tenemos el dato de las ventas, y lo que nos piden calcular es el periodo medio de maduración. Esto de momento vamos a dejarlo en este ejemplo porque ya lo hemos visto en otros vídeos, y nos vamos a centrar en calcular el capital circulante necesario y el capital circulante óptimo. Como hemos comentado anteriormente, nos deben de dar para los dos casos digamos, las necesidades de tesorería, que en este caso son del 10% del exigible a corto plazo. Aquí lo tenemos tanto para el capital circulante necesario como para el capital circulante, calcular el capital circulante óptimo. Y por otro lado, nos dan para el caso del capital circulante óptimo, como hemos comentado, esos plazos óptimos o ideales, que son los que tomamos como referencia para calcular ese capital circulante óptimo. Pues bien, para solucionar este caso vamos a esta otra hoja en la que lo hemos resuelto de las dos maneras. Por un lado, hemos calculado el capital circulante necesario con el esquema que veíamos al principio, que es muy sencillo, simplemente se basa en calcular esos stocks medios de esas partidas, tanto de activo corriente como la partida de proveedores de pasivo corriente. Por lo tanto, ¿qué datos hemos usado aquí? Pues hemos usado de los datos del enunciado, lógicamente de stock medio. Cuando decimos stock medio es la suma de los iniciales más los finales dividido entre 2. Por lo tanto, lo que hemos hecho en el caso de materias primas, o mejor dicho, en el caso de aprovisionamiento, como tenemos dos partidas distintas, tanto materias primas como materias auxiliares, hemos sumado por un lado las iniciales tanto de materias primas como de materias auxiliares, que aquí hemos llamado MA, materias auxiliares,
Esas serían las existencias iniciales de los dos grupos de existencias, sumamos las finales, el inventario final, como hemos visto, lo tenemos aquí, de las dos partidas, y eso lo dividimos entre 2. Y ese resultado me da ese saldo medio que debo de financiar, que se corresponde con el periodo de aprovisionamiento en cuanto al periodo medio de maduración. En cuanto a fabricación, ya hablamos de productos en curso, porque estamos en otro peldaño de la escalera del coste, pero es exactamente lo mismo. Lo que haremos será sumar las iniciales de productos en curso, más estas finales de productos en curso, y dividir entre 2, y eso me da las 3.079. En cuanto a productos terminados, exactamente lo mismo, pero lo hacemos en cuanto a los saldos de los productos o existencias de esos productos terminados. En cuanto a clientes, exactamente lo mismo, ya que tengo los datos de lo que me deben los clientes en un ejercicio, en el ejercicio anterior. Vamos a volver al enunciado porque ese dato no lo teníamos aquí, pero sería sumar el saldo de los clientes a 31 del 12 de x-1, sumando también los efectos comerciales a cobrar. Sumo el saldo de los clientes de este último año, 31 del 12 del ejercicio en el que estamos, y dividimos entre 2. Y en cuanto a proveedores, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que recordamos que el saldo de los proveedores lo pongo en negativo porque en realidad es una forma de financiarme. Y a estas necesidades tendré que sumarle también las necesidades de tesorería, que como me dicen que son el 10% del exigible a corto final, pues simplemente partiendo de ese enunciado, vemos que el exigible a corto final eran de 6.500, por lo tanto las necesidades de tesorería que deberé tener serán del 10% de esas 6.500, es decir, 650. Sumando estos conceptos, esas necesidades medias, tendría ese capital circulante necesario que me pide. Ya digo que simplemente consiste en sumar esas necesidades medias, tanto de las partidas de activo corriente y del pasivo corriente, recordando que esta partida de proveedores, en este caso proveedores más efectos comerciales a pagar, hay que restarla porque es una financiación. Es decir, cuanto más grande sea esta partida, mejor, porque más pequeño será ese capital circulante necesario. Y por otro lado tendremos el concepto de capital circulante óptimo o ideal, que partíamos de este esquema que hemos visto antes, en el cual lo que ponemos en primer lugar en la primera columna son las partidas de movimiento de salida anuales de la empresa. En este caso, ¿qué es lo que estamos cogiendo? Bueno, pues en este caso estamos cogiendo las salidas en cuanto a materias primas, las salidas a producción, que también llamamos consumo, y le sumamos las salidas a producción de materias auxiliares, porque en este caso tenemos ese otro componente, ese otro artículo, que son materias auxiliares, pero que forman parte del grupo de esas materias primas. Simplemente estamos sumando estas dos celdas. Calculamos el movimiento de salida diario dividiendo simplemente entre 365 días. En cuanto al coste de fabricación, exactamente lo mismo. Cogemos ese coste de fabricación del apartado de productos en curso, que es lo que me ha supuesto esos costes de fabricación del ejercicio. Recordamos que es la suma de consumo de materias primas más mano de obra directa más gastos generales de fabricación. Este es el dato que nos dan para este ejemplo y este es el dato que tomamos. Calculamos de la misma forma ese movimiento de salida diario dividiendo entre 365. En cuanto al coste de las ventas, ese movimiento de salida anual, ese movimiento lo tengo aquí, que es el coste de la producción vendida. En este caso 63.100, lo dividimos entre 365 días y tendré ese movimiento de salida diario. Por otro lado, hago lo mismo con las ventas. Las ventas me la daban directamente el enunciado y estas ventas las divido entre 365 días y tendré ese movimiento de salida diario en cuanto a las ventas. Y en cuanto a las compras de materias primas, ese dato lo tenemos aquí. Sumamos el apartado o el dato que nos daban de las compras de materias primas más las compras de materias auxiliares y exactamente lo mismo lo divido entre 365 días. Recordamos que estos apartados se corresponden o tienen relación con esos periodos o esas fases de ese periodo de maduración económico que hemos visto. En cuanto a los consumos de materias primas, se corresponde con el periodo de almacenamiento, el movimiento de coste de fabricación se corresponde con el periodo de fabricación, el movimiento de coste de venta se corresponde con el subperiodo de periodo de venta, lo que tardamos en vender los productos, el
el movimiento de ventas se corresponde con lo que tarda en cobrar esas ventas, y luego tenemos las compras de materias primas que se corresponden con el periodo de pago. Esto lo podemos ver aquí en esta escalera del coste, como estos movimientos de coste se corresponden con los subperiodos. Aquí podemos ver que existe un salto, es decir, el periodo de coste de producción se corresponde con el almacenamiento, y después vemos que aquí hay un salto. ¿Por qué? Pues porque los costes de producción y de fabricación en los cuales intervienen estas variaciones de productos en curso no se corresponden con ningún subperiodo, porque aquí hay un salto y llegamos al periodo de fabricación, que es realmente cuando ya están fabricados los productos al 100%. Por un lado tenemos el periodo de almacenamiento y por otro lado tenemos este periodo de fabricación, pero aquí es cuando ya están fabricados esos productos al 100%. Después tenemos el periodo de venta, que es lo que tardamos en vender esos productos que tenemos ya al 100%, y por otro lado, una vez que hemos vendido, tenemos el periodo o el subperiodo de cobro, que en cuanto a costes, en este caso en realidad son ingresos, pues se corresponde con las ventas, como vemos aquí, ¿no? Las ventas se corresponden con ese subperiodo de cobro, que es lo que tarda en cobrar esas ventas. Pues bien, una vez que tenemos la columna de movimiento de salida diario, simplemente lo que hacemos es multiplicar esta columna por ese periodo óptimo que me han dado en días, y de esta forma calculo ese capital circulante óptimo o ideal, simplemente por la suma de estos conceptos. Recordamos de nuevo que en el apartado de compras relacionado con ese periodo de pago, lo que hay que hacer es restarlo, al igual que hacemos cuando calculamos el periodo de maduración financiero o económico, mejor dicho, en el cual restamos ese subperiodo de pago, porque en realidad actúa en sentido contrario. Cuanto más tarde en pagar a los proveedores, mejor. Y, como decíamos antes, cuanto mayor sea este dato de este saldo que tengo que financiar de proveedores, en realidad lo que están haciendo es financiarme a mí. Por lo tanto, cuanto más alto sea este periodo óptimo, más grande será esta cantidad y más pequeño será ese capital circulante óptimo que necesito o que calculo para compararme con el que yo en realidad tengo. Entonces repetimos que simplemente el concepto de capital circulante óptimo, lo que hay que hacer es partir de estos movimientos de salida. Los movimientos de salida los encontramos aquí, por un lado las salidas de materias primas, por otro lado los costes de fabricación, por otro lado el coste de las ventas, y por otro lado tendremos que tener el dato de las ventas y de las compras. Y con esos datos lo que hacemos es dividir entre los días del año, que puede ser el año comercial o el año natural. En este caso hemos cogido el año natural, 365 días. Calculamos multiplicando esos datos por esos periodos óptimos de referencia del sector o de alguna empresa tipo que nos den, y tendremos esos saldos óptimos que, mediante la suma de todos ellos y teniendo en cuenta también ese saldo medio de tesorería que necesito, y también restando el dato de referente al periodo de pago que se corresponde con los costes de las compras, tendremos ese capital circulante óptimo, que, como vemos, no tiene por qué ser igual uno que otro, porque son conceptos distintos. En un caso estamos hablando de un capital circulante necesario en función de ese ciclo de explotación de nuestra propia empresa, y en el caso de capital circulante ideal lo que hacemos es tomar como referencia datos externos. Por lo tanto, por eso mismo no tienen por qué coincidir, y realmente de hecho lo normal es que no coincidan. Pues bien, estas son las diferencias entre estos dos conceptos de capital circulante necesario o adecuado y capital circulante, por otro lado, óptimo o ideal. Así que espero que te haya gustado y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto, nos vemos.